Les damos las bienvenidas a todos a esta nueva charla que vamos a estar dando en el Instituto de Identidad de Origen. Ustedes saben que este no es el primer ciclo, sino es el quinto, creo ya. En esta oportunidad vamos a estar junto con Juan Pablo Villaverde. Gracias, Juan Pablo, por tu tiempo y por haber compartido, por compartir esta charla que vamos a hacer hoy. Ustedes saben que Juan Pablo es vicepresidente de NPP, que es la Asociación Civil Nuestra Primera Página. Él además es egresado de la Universidad Nacional de Rosario y de la UTN, corregime Juan Pablo, en Ingeniería en Sistemas de Información. Y bueno, vamos a estar hablando de todo lo que es el ADN ancestral, este famoso ADN que es para algunos una novedad, para otros una herramienta, y para quienes siguen la temática a través de las redes, eh, es un gran canal por el cual se siguen suscitando nuevos reencuentros de personas que están en la búsqueda de su identidad de origen. Así que Juan Pablo, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, Patricia, antes que nada, bueno, quiero agradecerte a vos por la invitación y, bueno, al Instituto de Formación Política y Gestión Pública por el espacio en general, no solo por la invitación para mi persona en representación de la ONG, sino para un espacio que es muy importante, donde, bueno, ya ha participado mucha gente que es muy relevante para esta comunidad de la que, bueno, tengo el gusto de formar parte. La veo a Esther ahí, bueno, veo a mucha gente muy, muy querida y, bueno, se van sumando más personas, así que, bueno, quería comenzar por eso. Y, bueno, contar un poco cuál era el propósito o el objetivo de mi charla acá hoy, a qué quería apuntar. Quiero, antes que nada, bueno, eh, plantear la charla como un espacio como para poder tener intercambio. Quiero dejar al final espacio como para que haya preguntas y se puedan evacuar dudas, más que nada, porque sé que la temática de lo que es ADN ancestral y la búsqueda a través del ADN tiene ciertas cuestiones técnicas, hay dudas al respecto, otras dudas que no son tan técnicas, pero son sobre las posibilidades de qué se puede hacer y cuándo no se puede aplicar. Entonces quería darles enfoque. De hecho, en la charla en lo que tenía pensado comentarles, voy a pasar a repasar algunos puntos que en una charla anterior también los comenté. Esta vez quizás los hago un poquito más rápido para aprovechar mejor el tiempo, pero que tienen que ver con esto, con el entendimiento de la potencialidad. No sé si puedo compartir pantalla como para tener algún anclaje visual de los puntos. Intentar hacerlo ahora mismo. Bueno, como vos, Patricia, bien explicaste, estoy en representación de nuestra primera página como vicepresidente, pero también quiero charlar un poco, que lo voy a hacer más adelante, sobre Argenética y la iniciativa de Ángeles de Búsqueda, que son dos iniciativas de nuestra ONG, siempre relacionadas a la identidad, a la búsqueda de identidad de origen y de familiares biológicos. Y en el primer caso, en el caso de Argenética, estamos hablando de una plataforma de comparación genética, es una plataforma internacional de comparación cruzada de ADN. Y el caso de Ángeles de Búsqueda es una iniciativa de apoyo en la búsqueda a personas que ya hicieron sus pruebas de ADN y tienen coincidencias relativamente cercanas para que tengan más posibilidades de encuentro. Así que, bueno, sobre eso voy a hablar un poquito más adelante, pero lo menciono ahora porque son tres cosas importantes. Bueno, quiero, como dije recién, bueno, encarar esto primero abarcando cinco puntos, que son 5 errores bastante comunes en relación a la interpretación de la búsqueda de identidad y de origen biológico, que son los que pongo acá punto por punto. El primero es que si no tengo ningún dato, no voy a poder buscar mi origen. Eso lo escuchamos bastante, que es, ¿cómo voy a buscar? Solamente tengo mi partida de nacimiento, los datos son apócrifos, no tengo nada más, no tengo un testimonio familiar, no tengo un nombre o un lugar, entonces no tengo forma, porque no tengo de dónde comenzar. Bueno, eso es uno de los puntos. El otro es que para hacerme un ADN yo necesito otra persona con quien compararme, ¿sí? Entonces me dicen,
¿con quién me voy a hacer el ADN? Esa es una pregunta frecuente también, ¿con quién voy a hacer el ADN? No tengo idea de quién puede ser mi padre o quién puede ser mi madre, ¿sí? Otro punto es que las pruebas de ADN son caras, que cuestan una fortuna. Dicen, no, yo no lo puedo pagar. Y a veces nos encontramos, sobre todo cuando hacemos publicaciones de difusión, con comentarios que ni siquiera preguntan en relación a costos, si hay costos, cuáles son los costos. Directamente comentan, no, pero eso es impagable. Y después cuando entramos e iniciamos una conversación, una charla, bueno, se clarifican muchas cosas y la gente termina sorprendiéndose bueno, sobre ese punto y sobre otros también. Bueno, el cuarto punto es algo que parece trivial, pero no siempre lo es, que es el de la extracción de sangre. Que mucha gente piensa que para hacerse un ADN tiene que sacarse sangre. Y dice, no me decido a que me saquen sangre. Hay gente, bueno, que tiene distintos puntos de rechazo a los pinchazos de la sangre, entonces, bueno, eso es también un punto. Y el último, por lo menos de los que voy a mencionar acá para no hacerlo tan largo, es que las pruebas de ADN son solamente para las personas que no conocen a sus padres biológicos. Entonces, personas que dicen, bueno, pero yo sé quién son mis padres, yo no me voy a hacer un ADN, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a repasar un poco esto para, bueno, ver punto por punto y después si queda alguna duda o si hay alguna pregunta puntual, también los invito ahora mismo, si se puede hacer a través del chat o si no lo hacemos al final, para ir dejándolas registradas y después, bueno, ir recorriéndolas y tratar de clarificar todo lo que pueda. Bueno, sobre este punto que es que si no tengo ningún dato, no puedo buscar mi origen. Bueno, el ADN ancestral, que es un tipo de prueba de ADN, permite buscar familiares de una forma que no es documental. Nosotros no nos basamos en, muchas veces se piensa que es el ADN en relación a apellidos, que tiene cierta lógica, porque bueno, desde la genética se estudian linajes maternos y paternos, el paterno tiene que ver con el apellido, bueno, y apellidos y otro tipo de información de apoyo. Bueno, esto no es así, si está, por supuesto que suma, cuanto más indicios hay, son cosas que suman, pero la realidad es que se puede buscar sin tener ningún dato, y entonces podemos solamente con nuestra muestra de ADN iniciar una búsqueda y descubrir familiares biológicos, ¿sí? Bueno, punto 2 es que hace falta otra persona para compararse, para comparar el ADN de alguien con un posible progenitor. Esto va un poco de la mano de la pregunta anterior. No es necesario. Yo sin datos y sin otra persona con quien comparar mi ADN puedo enviar una muestra y bueno, que es mágico, ¿no? ¿Cómo se obtiene ese resultado sin nada más? Esa muestra de ADN se analiza, se obtiene información genética digital, de forma digital, marcadores genéticos, que son alrededor de 600.000, una cantidad grande y con mucha potencia estadística, y eso se compara con el ADN de otras personas que ya están en los bancos de comparación genética, ¿sí? Por ejemplo, Family Tree DNA, MyHeritage, Ancestry o cualquier banco donde uno haga la prueba. Y son bancos que tienen millones de personas. Millones de personas. No son millones de argentinos, son millones de personas de todo el mundo. Que eso también no está acá, pero es una pregunta frecuente y lo comento ahora, que es gente que dice, bueno, son personas pero no son de Argentina, ¿de qué me sirve a mí? Muchísimo. Después voy a comentar sobre un caso puntual ahora de hace poquitos días de una persona que encontró a su familia biológica y no lo hubiera podido hacer si no hubiera sido por una muestra de ADN de España. Y encontró su familia biológica en Brasil. Así que bueno, vemos cómo todo se relaciona. Entonces, bueno, no es necesario ir con otra persona a tomar esa muestra y a comparar esa muestra entre dos, porque ya hay muchísimas personas que tienen información genética que se interrelacionan. Bueno, el tercero de estos puntos es que las pruebas de ADN son muy caras, que cuestan una fortuna. Bueno, las pruebas de ADN inicialmente fueron carísimas. El proyecto Genoma Humano, que se finalizó, bueno, por lo menos su etapa primaria hace un poco más de 20 años, costó realmente una fortuna incluso para los estados más grandes del mundo. Hoy en día eso cambió al punto de que una prueba de ADN tiene un costo similar a otro análisis bioquímico de rutina. Quizás no de los más económicos, pero también es algo totalmente accesible, aunque nosotros desde NPP sabemos perfectamente que no para todos, por una cuestión de que, bueno, acá en nuestro país realmente hay gente que se le hace dificilísimo llegar a fin de mes, entonces, aunque sea caro o barato, eso es una cuestión que es muy personal y no puede determinar un número y nada más.
Por eso, bueno, que siempre tratamos de impulsar iniciativas de donación, más grandes o más chicas. Pero bueno, la realidad, yendo a los números, para no hablar en el aire, hoy en día, a la fecha, bueno, 12 de junio del 2023, una prueba de ADN en Argentina se consigue pagándola en pesos, no como antes que se hacía en dólares y con tarjeta de crédito, y se puede hacer en 6 cuotas, eso también ayuda mucho, en cuotas de alrededor de 3.000 pesos, entonces es algo mucho más accesible que en otro momento, que digamos 3 años atrás o unos cuantos años atrás. El otro punto es que hace falta una extracción de sangre para una prueba de ADN. Esto no es así. Las pruebas de ADN se hacen de ADN ancestral, se hacen con unos hisopos o con cepillos que se pasan por la cara interna de las mejillas, se dejan secar y se envían al laboratorio. Ustedes habrán visto y habrán escuchado pruebas de ADN a través de sangre. Esto sí existe, por supuesto, la forma, llamémosle tradicional, o quizás la más conocida históricamente en nuestro país y en otros lugares también, es por sangre, pero en este caso no hace falta, y hace que sea mucho más cercano a la gente, porque también, no solo por el pinchazo y por la sangre, para muchas personas, bueno, creo que a todos nos resulta mucho más invasivo el hecho de tener que ir a un lugar, quizás a una clínica, es otro nivel de exposición, el pinchazo de por sí, el entorno, un entorno médico. En cambio, las pruebas de ADN ancestral se pueden hacer en nuestra casa, llega un kit, que es un sobre o una cajita, que trae estos cepillos, trae unas instrucciones muy sencillas, hace falta un tiempo de ayuno, ¿sí? De no ingerir nada, se pasa el cepillo un minuto por la boca, se lo deja secar, va un sobre y se envía por correo. Entonces lo hacemos en casa, nadie tiene por qué enterarse si queremos mantenerlo en reserva, y es muy rápido y sencillo. Sí, bueno, es un punto también importante. Ahí, Y- Juan Pablo, sí, aclaran en el chat bueno, que claramente el ADN ancestral que nosotros estamos comentando es diferente a aquellos ADNs que se utilizan en juicios, entiendo, filiatorios o esto es totalmente otra cosa. Y si me permitís, o sea, la generación del ADN y la posible coincidencia, digo, si yo me lo hago hoy y sale que somos hermanos, no genera efectos jurídicos. Eso va por otro lado, ¿no? Eso me parece. exactamente, exactamente. ¿Qué tiene? Lo bueno y lo malo, ¿sí? Porque Exacto. bueno, como todo tiene su parte buena y Sí. su parte mala. Es muy interesante, muchas gracias por el aporte, a la gente que no vi quién lo hizo, pero bueno, muchas gracias porque da pie para otra cosa. Esto es así, pero no es por una cuestión de la tecnología que se utiliza, ¿sí? Por el tipo de marcadores. Cuando hablamos de ADN ancestral, no voy a ir tan a lo técnico, pero hablamos de un tipo de marcadores genéticos que se llaman SNP o SNPs, se les llama SNPs. Y cuando hablamos de las pruebas de ADN de filiación, que son para una finalidad jurídica, muchas veces parten de un proceso judicial, se usan en nuestro país marcadores genéticos STR, ¿sí? La información está en los dos casos, por ejemplo, para una afiliación entre un padre y un hijo. Se puede llegar a la misma conclusión con las mismas tecnologías, ¿sí? Sucede que en la Argentina, por una cuestión de que es una tecnología más antigua, se usan los marcadores STR. Y sucede otra cosa, que por qué no se usa o no sirve o no aplica, más que no sirve, el ADN ancestral. Porque hay una cuestión de registro, no voy a ir a los términos técnicos, pero lo voy a hacer más llano para que cualquiera lo entienda, de registro y de certificación de la persona que aportó esa muestra, ¿sí? Si hay un juicio de filiación, es necesario que la persona que da la muestra haga ese aporte de su muestra de ADN, que sea por sangre o como sea, frente a alguien que dé testimonio que esa persona realmente es quien dice ser, con su DNI, con pruebas, un profesional que lo certifique, que las dos personas hagan eso para corroborar que realmente la muestra pertenece a quien pertenece. En el caso del ADN ancestral, la ventaja de poder hacerlo desde nuestra casa, de aportar la muestra y enviarla por correo, es una desventaja en este sentido, porque bueno, obviamente todos lo hacemos por distintos motivos, ¿no? Por salud, por interés en información de salud, por querer conocer a otros antepasados. Muchos otros lo hacemos porque buscamos a nuestros padres biológicos o a nuestra familia biológica. Pero no es la totalidad. En Estados Unidos, por ejemplo, la amplia mayoría lo hace por interés en genealogía. Y por supuesto envían la muestra que dicen enviar, no van a intentar, ¿qué objetivo podrían perseguir? Si aparte como vemos no sirve para un contexto judicial. Pero
no se puede asegurar que la muestra sea de cada una de las personas. Entonces, por eso, solamente muestras de ADN ancestral, sin una certificación del origen y demás, hoy por hoy no se pueden utilizar en juicios, por ejemplo. Entonces eso es malo, porque quien busca eso no lo tiene hoy, tiene que, una vez que comprueba esa relación, volver a comprobarla o volver a tomar muestras y hacerla por otros métodos. Pero es bueno para mucha gente que tiene quizás un reparo o cierto temor de implicancias legales y quiere solamente conocer si existe un parentesco, un vínculo con otra persona, o al revés, si no existe ese parentesco o ese vínculo. Se acerca mucha gente a nuestra primera página con dudas, o sea, no con la certeza de no pertenecer a su familia de crianza, sino con dudas al respecto. Entonces, ¿cuál es la solución? Que esa persona tome una muestra de ADN y una de una persona de su familia que puede llegar a ser un primo o una prima y corroborar ese parentesco. Si no hay ningún parentesco biológico, se confirma que no es familia biológica. Pero esa persona muchas veces no quiere que haya implicancias legales por una cuestión de cuidado a los padres de crianza, mucha gente que tiene una historia familiar y buena relación con esos padres. Muchos empiezan a buscar recién cuando ya no están esos padres, ya de adultos, cuando fallecen sus padres, un poco también por estos motivos, por las implicancias. Así que bueno, es lo bueno y lo malo. Y bueno, para cerrar acá, así ya pasamos a otras cosas. Bueno, quería comentar esto, que la pregunta sobre la pregunta de las pruebas de ADN, que son solo para personas que no conocen a sus padres biológicos. Bueno, esto no es así. La información que brindan las pruebas de ADN es muy amplia, brinda información sobre salud. Por supuesto que son distintas pruebas, algunas plataformas o algunos laboratorios aportan esta información y otros no. Pero algunos brindan información de salud, podemos conocer si tenemos alguna predisposición, alguna enfermedad, podemos, por otro lado, conocer los orígenes geográficos y étnicos de nuestros antepasados. Entonces, aunque no busquemos, hay gente que no conoce a sus padres, pero conoció muy poco o no conoció a sus abuelos, y la comunicación en las familias no es siempre igual. Hay familias donde no se habla de los orígenes y hay gente que ni sabe de dónde vinieron esos abuelos, ¿sí? Entonces se terminan enterando, terminan aportando información a través de estas pruebas. Y encuentran que, bueno, sí, hay un porcentaje muy grande alemán que no tenían ni idea y quizás tenían un bisabuelo alemán y, bueno, así tantas cosas como se puedan imaginar. Entonces, bueno, los intereses por los que una persona puede llegar a acercarse a hacer una prueba de ADN son muchísimos. La genealogía también, como les decía, en Estados Unidos está en el primer lugar. Así que bueno, esos son 5 puntos que quería recorrer rápidamente. Y no veía acá los mensajes porque quiero ver si hay alguno, no quiero pasar por alto, por ahí voy Y ahí, contestando ahí mientras están avanzo. preguntando si hay un umbral de error, Claudio, y el anterior era Ahí lo veo. Montpellier, Claudio Retter, espero haberlo dicho bien. Sí, hay un umbral de error en el tema de las pruebas. Sí, siempre, dependiendo, en realidad eso depende del parentesco, ¿sí? Y de la tecnología que se usa. Yo acá estoy hablando de ADN ancestral y bueno, voy a comentar muy poquito, pero las cuestiones relevantes de las pruebas de ADN con marcadores STR, ¿sí? Con ADN ancestral se puede tener información mucho más precisa, más generaciones atrás, ¿sí? Por ejemplo, como hablaba antes de filiación, si yo comparo mi ADN con el de mi padre biológico, con el de mi madre biológica, en cualquiera de los dos casos hay seguridad, ¿sí? De parentesco o de que no existe ese parentesco. Ahora, sin irnos está mucho más lejos, no vayamos a hablar de un primo segundo, hablemos de una media hermandad. Con una prueba de ADN ancestral se puede determinar esa media hermandad y con una prueba con marcadores STR no siempre es suficiente. En algunos casos hace falta información genética de otra persona de la familia biológica para agregar información. Depende mucho de la cantidad de marcadores que se utilizan. No es lo mismo con una cantidad chica que con una cantidad más grande, ¿sí? Los marcadores STR se empezaron a usar, o uno de los usos más antiguos que hubo fueron en Estados Unidos, con el sistema CODIS para identificación en casos de delitos, donde hubo muestras de ADN, y ahí se usaban 13 marcadores
Esos 13 marcadores, por ejemplo, no son para nada suficientes para determinar estos parentescos. Hoy por hoy muchas veces usan 23 marcadores que ya tienen otra potencia estadística. Pero bueno, el ADN ancestral siempre es mucho más potente que los marcadores STR. Podemos encontrar parentescos hasta primos hermanos, primos segundos, primos terceros. A medida que son más lejanos, lo que ocurre es que la cantidad de ADN compartido es compatible con distintos parentescos. Entonces no tenemos una certeza de un parentesco, pueden ser varios. Los cercanos sí se confirman. Madre, padre, eso hay seguridad, una media hermandad también, pero hay otros parentescos que tienen compatibilidad por la cantidad de ADN compartido, entonces ahí hay una ambigüedad. Y acá estoy viendo una pregunta de Marcela. Dice, por ello, tantas personas que no responden a sus coincidencias. Bueno, entiendo que eso sí se refiere a cuando uno hace una prueba, encuentra una persona que tiene una coincidencia de ADN, un pariente biológico, puede ser cercano o lejano, le manda un mensaje y no hay respuesta. Esto a veces ocurre, a veces no, ocurre bastante y ese es uno de los motivos. Que muchas veces uno envía ese mensaje, por supuesto, con un interés en la comunicación, el que busca familia biológica lo hace por ese motivo, pero del otro lado hay gente que, sobre todo, hay información estadística sobre esto. La mayor proporción de la gente que no tiene interés en estas búsquedas es la gente que hace la prueba únicamente por interés en salud, específicamente en uno de los laboratorios, que acá no llega, que es 23andMe, 23andMe. Bueno, la gente que procesa o que envía su muestra de ADN a este laboratorio, si bien también permite la comparación cruzada, lo hace por interés en los informes de salud, porque es la especialidad de la plataforma. Y en este caso es donde menos tasa de respuesta hay, sí, muy probablemente por una cuestión de diferencia de intereses. Sí, es así. Bueno, les voy a contar un poquito, brevemente, voy a hacer un poco de cada cosa por el tiempo, pero les voy a contar un poco sobre nuestra primera página. ¿Les parece? Sí, sí, sí. Bien, bueno, nuestra primera página es una ONG, es una asociación civil, que bueno, tiene sede en Rosario, Santa Fe, y que nace en el año 2015, ya hace 8 años, como una agrupación, en ese momento, de personas que buscaban su propio origen biológico y se encontraban, como tantos, sin forma de avanzar porque no tenían información, la documentación era apócrifa. Y bueno, Alejandra Gurovici, que es fundadora y presidente de NPP, encuentra, en ese momento en Argentina era prácticamente desconocido el ADN ancestral, encuentra los servicios de Family Tree DNA, que es uno de los laboratorios, y bueno, encara la cruzada, digamos, de enviar su muestra para buscar familia. ¿Y por qué lo digo así? Hoy es muy sencillo. Hoy uno pide un kit, al día siguiente o a los 2 días le llega a su casa, lo manda por correo y ya está. En ese momento era muy difícil porque era una odisea que llegue ese kit de ADN a la Argentina, porque tenía que pasar por aduana, los tiempos eran, bueno, siguen siendo largos los tiempos de envío desde el exterior, han mejorado en algunos lugares, pero bueno, son tiempos largos. Y había un problema muy grave que era el envío de la muestra desde Argentina a Estados Unidos, que es donde está el laboratorio que procesa estas muestras. Entonces, bueno, en ese momento inicial, Alejandra comienza a investigar, se mueve mucho y bueno, entra en contacto con el doctor Ramiro Colabianchi, que bueno, ha participado de este espacio. Y bueno, Ramiro, que es una persona que queremos muchísimo, decide colaborar y hasta el día de hoy lo sigue haciendo, coordinando los envíos grupales y canalizándolos a través de su laboratorio. De esa forma esos envíos salen con trazabilidad y con todas las certificaciones que son necesarias para el envío a través de aduana. Sin eso, uno va de forma particular al correo y salvo algunas oficinas de correos en lugares más aislados que tienen menos controles, donde los controlan no los dejan pasar porque es material biológico. Entonces, bueno, eso fue algo que se salvó. Y bueno, en ese momento, ese fue un punto donde se comenzó a consolidar ese grupo de gente que formaron en 2015 nuestra primera página. Yo me sumé después, yo me sumé en el año 2017, 2018, mejor dicho. Y bueno,
de ahí en adelante se hicieron muchas cosas. Las iniciativas que hablábamos ahora, Argenética, Ángeles de Búsqueda, los grupos de apoyo con las psicólogas del equipo de NPP, son muy importantes. Quería hablarlo en este punto, también para que bueno, la gente que está escuchando sepa que existe esto y se acerquen, porque yo estoy más en lo técnico, llamémosle. Yo, bueno, por mi perfil, ¿no? Que es más tecnológico, pero hay otras necesidades que no son solamente la información o de una cantidad, de un porcentaje de ADN compartido. Y tienen que ver también con un acompañamiento y un apoyo que nosotros sabemos que es necesario, y bueno, que desde el equipo de psicología de NPP se ofrece en la medida de nuestras posibilidades a través de grupos de apoyo que se organizan ya desde hace un tiempo de forma online. Eso fue uno del terreno, llamémosle, ganado a la pandemia, porque antes era solo lo local y no teníamos llegada nacional. Ahora, bueno, el contacto cara a cara siempre suma, pero nos permite llegar a más personas y sigue siendo tan enriquecedor como antes. No se ha perdido nada por esa falta de lo presencial. Bueno, sí, lo presencial se ha perdido, que ese contacto vale, pero sigue siendo un espacio muy enriquecedor que le recomiendo a todo el que quiera o necesite un apoyo de este tipo. Y bueno, desde nuestra primera página, como les decía, hemos avanzado con distintas iniciativas. En el año 2021 y 2022 se hizo una iniciativa muy grande de donación de pruebas de ADN a madres que buscan a sus hijos, que fueron separadas de sus hijos al nacer por distintas causas. Bueno, la iniciativa de Argenética se inicia el año pasado, continúa todo este año, y la más reciente es la iniciativa de Ángeles de Búsqueda. Acá, bueno, yo voy a ir avanzando para comentarles un poquito sobre cada una. Ahí, Juan Bueno, acá. Pablo, si me Sí, permitís, claro. antes que se nos pase, a mí me emociona cuando yo veo este tipo de mensajes porque cada uno en lo suyo siempre corregime, pero siempre trata de cambiar la realidad del otro, ¿no? Entonces hay que te pongan el mensaje, Claudio, Acá más lo que leo. leerlo, si Claudio se quiere desmutear y si todos me permiten de que se los pueda decir, porque en este mundo tecnológico donde hoy vivimos, por lo menos el mensaje, si quieres decírselo, Claudio, desmuteate. Ahí estás. Hola, ¿cómo estás, Juan Hola, Pablo? Claudio. Habíamos hablado por WhatsApp hace un par Ah, de semanas y después no continuamos. hablamos ahí, sí. Nada, sí. Bueno, quería comentarles que gracias a nuestra primera página y a una publicación que vi en Facebook, compré un test y lo mandé. Estuve dando vueltas en la mesa un tiempo porque no me decidía, tenía miedo de hacerlo mal. Y gracias a eso encontré a mi familia biológica, paterna, porque una media hermana de mi papá tenía guardados sus datos genéticos en MyHeritage y hicimos match ahí, y a partir de ahí fue toda una locura. Empecé a hablar con ella y una vez a pasar las fiestas y le mandó un montón de kits de ADN que son mucho más económicos allá que acá. Me decía que salían algo de 5 o 10 dólares. Y se los puso en la mochila y se los trajo a toda la familia. Entonces, entre ellos a mi tío, a mi padre, a una de mis tías y a dos de mis primas. Y todos los matches dieron perfecto. El que es mi papá, casi 49% de material genético compartido. Así que es una cosa maravillosa porque yo siempre digo que es 1 millón, 1 en 1000 millones, no sé, o sea, las posibilidades eran muy pocas porque yo no tengo datos en mi búsqueda, no tenía datos como para arrancar la búsqueda por otro lado. Tenía mi ADN cargado en el Banco Nacional de Datos Genéticos y bueno, desde ahí nunca tuve resultados, ni resultados en la investigación. Así que esta era algo más como para tener y como para conocer mis orígenes ancestrales. Descubrí que soy casi un 50% judío, y es todo muy emocionante, muy lindo. Y ahora queda la búsqueda de mi lado materno, que es otro camino.
Así que nada, eso quería decir, no quería seguir interrumpiendo, que está todo muy, muy interesante. No, no, no es Gracias. interrupción, al contrario. No había visto, bueno, con los mensajes estoy entre una ventana y la otra y no te había leído el nombre. Y de cara, bueno, no nos conocemos. Así que, no, qué sorpresa y qué alegría. Bueno, como Acá te lo dije cuando escribiste. Y bueno, voy a contar algo también en relación a esto, algo que se me disparó y que está bueno que conozcan todos, que hay cosas que a veces compartimos con el equipo de NPP y no hay oportunidad de compartirlas públicamente. Justo anoche tenía una entrevista en radio y comentaba de esta situación que se da, ¿no? Que se hablen por dentro y no tanto en estos espacios. Y bueno, sí, que ocurre esto, que de muchos encuentros nos enteramos porque, bueno, tenemos un acompañamiento o porque por distintas razones, pero ocurren muchos otros encuentros que nosotros no sabemos y ocurren. Como, bueno, Claudio nos comentó después y le agradezco muchísimo de corazón porque es algo que a nosotros, bueno, nos impulsa a seguir y que a la gente le inspira muchísimo. Yo me imagino que a todos los que están escuchando, bueno, están diciendo, sí, esto pasa, ¿no? Eh, Más allá de que, bueno, del tiempo y de que nos conozcan o no nos conozcan, bueno, esto sucede realmente. Así que, bueno, a eso voy, que uno ve la punta del iceberg, pero hay mucho más por debajo. Hay más encuentros y de los que se ven y de los que anunciamos. Eh, bueno, gracias, muchas gracias, Claudio. Sigo un poquito por acá. Bueno, acá estaba en el slide de NPP, pero bueno, ya avanzo. Era un poquito un pantallazo de la web, que pueden entrar cuando quieran, nuestra primera página.org. Y bueno, paso también rápidamente. Quiero dejar sobre todo espacio para la charla. Entonces voy a comentar un poco sobre Argenética, qué es y para qué sirve y para qué va a servir, porque es una plataforma que está en crecimiento. Estamos incorporando cada vez más cosas. Argenética nace el año pasado, en gran parte gracias a Meta o a Facebook, ¿no? que hoy es Meta, porque bueno, Meta nos selecciona a la ONG dentro de su programa de aceleradora de comunidades, entre 14.000 comunidades de todo el mundo, que fue bastante difícil, pero bueno, nos seleccionan junto con otras 12 comunidades de América Latina para participar de este programa. Dentro de ese programa que llevó muchos meses y mucho trabajo, yo participé junto con Alejandra Gurovici, que ya la nombré, trabajamos mucho en eso, presentamos una propuesta a Meta de una iniciativa, de 2 iniciativas en realidad, o 3. Les voy a contar exactamente cómo fue. Una de ellas es Argenética, la otra iniciativa fue la campaña de donación de kits para madres, y la tercera iniciativa abarcaba las dos, que fue una iniciativa de difusión. Nosotros hicimos una inversión muy grande realmente en difusión de esa iniciativa para que le llegue a las personas, a esas madres, que se enteren. Por eso funcionó, porque bueno, sin difusión las cosas no se logran. Y Meta nos aceptó las iniciativas y formó, bueno, y las apoyó con apoyo financiero, una gran parte de ese apoyo financiero, lo que pudimos hacer desde nuestro lado lo hicimos y compensamos con esa parte. Y bueno, logramos lo que hoy existe, ¿no? Todas esas madres que pudieron hacer las pruebas de ADN, hubo encuentros a raíz de esa iniciativa de madres, lo que hoy todo el mundo está usando, que es Argenética, que es una plataforma gratuita de comparación genética, no solo para Argentina, una plataforma internacional. Es la primera plataforma en América Latina, en realidad en Sudamérica, abierta y gratuita, de comparación con esta tecnología. Y bueno, y Argenética, que es sobre lo que estoy hablando ahora puntualmente, lo que permite es que quien haya hecho una prueba de ADN en cualquier laboratorio, de ADN ancestral, ¿no? Puede ser Family, MyHeritage, alguien que lo hizo fuera en 23andMe también, GeneraLab, puede descargar sus datos genéticos y subirlos a Argenética de manera gratuita y compararlo con todas las demás personas de la plataforma. ¿Por qué es importante? Porque si yo hago mi prueba en una plataforma, solo se compara con las personas que están en esa plataforma y no en otra. Están aisladas y no se ven entre sí. Entonces, una plataforma como Argenética, u otra que existe que se llama HeadMatch, que tiene otras características, permiten comparar a todos contra todos, aunque sean de distintos laboratorios. Entonces eso amplía las posibilidades de encuentro. Eso es algo que ocurre. Alguien que hace una prueba en Family
y encuentra un familiar con el que después ubica su familia biológica en MyHeritage o viceversa. Entonces, en ARGenética apuntamos a eso, pero con un factor de diferenciación grande, que es que está pensado y diseñado por una ONG que apunta a la búsqueda de origen biológico. No es, primero, que no tiene el enfoque comercial que tienen los demás laboratorios, y por otro lado, que nosotros conocemos las necesidades específicas que tiene la gente para que sea más útil y tenga más valor la herramienta. Cuestiones de usabilidad, cuestiones de idioma, una plataforma en español. Cuando hoy, por ejemplo, bueno, tenemos HeadMatch, que es muy potente, pero tiene una usabilidad muy mala, es muy difícil, la gente no lo entiende, está en inglés. Entonces, bueno, hay muchas cosas, que no voy a hacer toda la lista ahora porque se nos iría el tiempo, que se resuelven en ARGenética y que vamos resolviendo porque seguimos trabajando en eso. Ahora estamos, ya está terminado el desarrollo, pronto vamos a incorporar funciones relacionadas a salud. Eso lo quiero decir porque la gente que tiene hechas sus pruebas de ADN, hoy si quieren informes de salud tienen que pagar o enviar otra muestra o sobre la misma pagar para obtener los informes. Bueno, en ARGenética van a poder cargar su información, si no es que la tienen cargada, y ver informes relacionados a salud. Y bueno, que eso es algo que nos entusiasma mucho, ¿no? Porque tiene que ver, también tiene que ver con el derecho a la identidad y al origen biológico, ¿no? Porque los que no conocemos a nuestros padres biológicos tampoco conocemos nuestra historia familiar que involucra también antecedentes familiares de salud. Entonces yo voy al cardiólogo, fui a la cardióloga la semana pasada, que hacemos unos estudios casualmente. Me pregunta, ¿antecedentes familiares? No. Me quedo mirándola. No lo sé, no lo sé. Entonces no estoy en las mismas condiciones de salud que cualquier otra persona que, conociendo alguna patología que se dio en su madre y se dio en su abuela o se dio en su padre, bueno, puede identificar como potencialmente hereditaria. Bueno, eso lo va a identificar un médico, por supuesto, pero al no tener esa información, estamos en inferioridad de condiciones. Hay cosas que sí se pueden identificar, se pueden estudiar porque se conoce eso y si no pasan inadvertidas. Así que bueno, esperamos poder aportar también desde ahí. Lo vamos a hacer, ya el desarrollo está hecho, y bueno, seguir incorporando funciones relacionadas a esto de a poco. Acá yo preparé también alguna captura, algunas pantallas para que vean un poquito los que no están usando ARGenética, un par de cosas nada más, muy rápido. Esta es la lista de coincidencias de ADN, es lo más básico y lo más jugoso. Acá tengo seleccionada un kit de Mercedes, una mujer, hice una lista de sus coincidencias. En primer lugar, una hermana, se identifica como hermana completa, y diferentes valores genéticos. Y en la segunda transparencia, a ver si lo puedo pasar acá, veo segmento por segmento el ADN compartido. Esto ya es más técnico, obviamente ahora no da para Igual es más explicarlo. técnico, pero hay muchas preguntas respecto de la triangulación, de qué hay que mirar. Exacto. En relación a la triangulación, eso es importantísimo y es esa parte que es técnica, pero no tenemos que dejar Que de hablar, dejarla de ¿no? Así lado. que bueno, Sí. creo que es casi lo único a ese nivel de profundidad que en esta charla voy a avanzar ahora, y voy a tratar de hacerlo de una forma que sea fácilmente comprensible, ¿sí? Era el métier de la Sí, reunión, quiero que sí. sepas, ¿eh? Así, bien, perfecto, perfecto. Voy a tratar de que se entienda. Si no se entiende, me vuelven a preguntar. Bueno, la triangulación en realidad tiene un nombre que asusta, pero no es tan complejo. La triangulación parte de lo siguiente. Yo estoy buscando mis orígenes biológicos, no tengo nada de información. Hago una prueba de ADN y puede ocurrir que encuentre un familiar biológico cercano de forma directa, eso es un encuentro directo, por ejemplo, encuentro a mi padre, a mi madre, o un hermano o un medio hermano, ¿sí? Y bueno, después de ahí ya es todo muy sencillo. Pero puede que eso no suceda y que encuentre familiares biológicos, por ejemplo, una lista de coincidencias de ADN como la que vimos recién, que no son del todo lejanos, son a una distancia intermedia. Por ejemplo, voy a decir un primo segundo, o una cantidad de ADN compartido compatible con un primo segundo, ¿sí? Entonces eso ya nos ayuda porque yo puedo contactar a esa persona, a ese primo segundo. ¿Y qué hago? Bueno, primero me presento. A mí ya me emociona mucho. Hay gente que no, esto lo digo en serio, hay gente que
ve un primo quizás tercero o así lejano y dice, no, bueno, no es un pariente, a mí no me sirve, es muy personal, no juzgo. A mí sí me moviliza encontrar gente con la que comparto ADN, siendo que no conocía ninguna persona que fuera de mi familia biológica. Pero bueno, puede que ocurra o no. Entonces yo creo que lo primero es eso, entrar en contacto. A veces se establece un vínculo, a veces no. Pero luego, el paso siguiente es indagar un poco más sobre la familia de esa persona. Sigamos sobre la hipótesis del primo segundo. ¿Quiénes son sus padres? ¿Quiénes fueron sus abuelos? Y armar un árbol genealógico. Acá es donde el ADN se cruza con la genealogía. Armamos el árbol genealógico de esa persona. Nosotros sabemos que es primo segundo. Tomémoslo como seguro, si bien puede haber por porcentaje de ADN, es aproximado, pero tomémoslo para que se entienda más fácil y para simplificar que es un primo segundo. Con un primo hermano, ¿qué compartimos? A nuestros abuelos, ¿sí? Yo tengo los mismos abuelos que mis primos. Con el primo segundo compartimos bisabuelos, una generación más arriba. Entonces, si yo estoy hablando con un primo segundo, hago su árbol genealógico, lo puedo hacer en papel, lo puedo hacer en un sitio web que me permita, que hay muchos, y yo tengo cuáles fueron sus 4 abuelos y tengo cuáles fueron sus 8 bisabuelos. Si analizo esos 8 bisabuelos, voy a encontrar también a mis bisabuelos. No voy a saber cuáles de esos 8 bisabuelos son mis bisabuelos, porque todavía no tengo información. Pero sé que si tiene ADN compartido conmigo, como para ser un primo segundo, compartimos bisabuelos, y él sí conoce a sus bisabuelos, y ahí ya tengo información. ¿Qué puedo hacer? De esos bisabuelos, armar la genealogía hacia abajo. ¿Quiénes fueron sus hijos? ¿Quiénes fueron sus nietos? ¿Y quiénes fueron sus bisnietos? ¿Sí? En la línea de los bisnietos voy a estar yo. ¿Sí? Hasta acá todavía no pasé a la triangulación, pero pregúntenme, quiero que me pregunten, voy a ver el No, chat si hay... si querés decir, Juan Pablo, a partir de cuándo es un buen match, más allá de que el sistema nos diga primo segundo, o sea, 100 centimorgans, viste que la Bien, medida también, por ahí sí, sí, cuando sí, uno entra en el sistema, decís, ¿qué es esto? Centímetros, cm, ¿qué es? ¿Cómo se mide? tal cual. Sí, Pero sí, bueno, sí. ¿cuál es un buen match Bueno, para seguir? entonces acá, antes de avanzar, voy a comentar esto, sobre todo para los que ya tienen hecha la prueba de ADN. Lo demás lo comento como generalidad porque lo puede entender una persona que no hizo su prueba de ADN, esto es lo que tiene que ver con la triangulación y es importante. Pero para el que ya lo tiene hecho y ve que comparte con alguien un numerito cm, que parece centímetros, a veces me dicen así, porque se abrevia igual, esto es con la C minúscula y la M mayúsculas. Esa unidad se llama centimorgan y es una unidad de distancia genética o de medición de ADN compartido con otra persona, para que se entienda de forma sencilla. Algunas plataformas lo muestran con un porcentaje de ADN compartido. Es más fácil, lo entendemos más fácil el porcentaje nosotros que esos centimorgans. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que si yo con una persona comparto 900 centimorgans y muy probablemente es mi primo hermano, porque con un primo hermano se comparte 800, 900 centimorgans. Si comparto 400 centimorgans, es un primo segundo, ¿sí? Ahora, si comparto 40 centimorgans, ¿qué significa? Bueno, significa que la relación es mucho más lejana, significa que no puedo determinar exactamente si es ese parentesco o es otro. También con el primo segundo no es una posibilidad primo segundo, dependiendo de la diferencia de generaciones hay otros parentescos posibles. Pero con una cantidad bastante más chica, lo llevo a 50 centimorgans o, para decirlo en porcentaje, para quien no hizo la prueba, para que se entienda, digamos un 0,3% de ADN o un 0,2%, ¿sí? Ocurre que el parentesco es mucho más lejano y se hace mucho más difícil buscar a través de la genealogía genética a partir de ese match o de esa coincidencia. ¿Es imposible? No. ¿Ha habido encuentros con cantidades tan chiquitas? Sí. Eso lo tengo que decir. De la misma forma tengo que decir, ¿es fácil? No. Lo más probable es que se encuentre con una cantidad de ADN compartido. En la mayoría de los casos no es suficiente, pero se encuentra. Entonces, bueno, no hay que dejar de lado ninguna coincidencia, no hay que decir porque mis coincidencias son todas lejanas y no tengo ninguna cercana o intermedia, no voy a encontrar. Se puede encontrar aunque las coincidencias sean lejanas. Es muchísimo trabajo,
cuando la coincidencia es más lejana, y a veces se tiene suerte, que es un factor importante, y otras veces no. Pero es una suerte que va acompañada de trabajo de investigación, no es una suerte espontánea, como puede ser cuando envío mi prueba y encuentro un hermano o un medio hermano. Así que bueno, es un poquito un panorama en cuanto a los centimorgans y a los porcentajes. Lo que quiero dejar como después de esto es que aunque las personas que no tienen coincidencias cercanas, aunque no tengan coincidencias cercanas, no piensen que esa información no les sirve y que con eso no pueden hacer nada. Por supuesto, hay veces que hasta con coincidencias cercanas no se puede llegar. ¿Por qué? Porque una coincidencia cercana con una persona que no sabe quiénes fueron sus abuelos. Me ha tocado avanzar hacia una coincidencia muy cercana, y bueno, no voy a hablar de caso, y una persona que no sabe quiénes fueron sus 4 abuelos y no tiene más información, y bueno, no se pudo avanzar. Entonces, bueno, eso es un poquito sobre las cantidades de ADN compartido. Y bueno, voy a retomar para tratar de cerrar sobre qué es esto de la triangulación, ¿no? Vuelvo sobre el mismo ejemplo. Mandé mi muestra, me sale en primer lugar una persona que dice 380 centimorgans, que yo veo que es muy probable que sea un primo segundo, tiene la misma edad que yo, para simplificar, entonces pienso que es más o menos de la misma generación, y digamos que puede ser un primo segundo. Pongo en contacto, ya sé cuáles son sus 8 bisabuelos, y hago la genealogía hacia abajo de esos bisabuelos, preguntándole a él y a su familia quiénes fueron los hijos de esas personas, y armo los árboles. ¿Qué posibilidades tengo para buscar? Empezar a testear a los descendientes de cada uno de esos bisabuelos, pero tendría que hacer 8 pruebas de ADN. Lleva tiempo, puede que no encuentre a esas personas. Es costoso, ¿sí? Entonces, bueno, eso es una posibilidad, pero ¿qué ayuda tenemos en esto? Tenemos la triangulación, que a veces se puede lograr y a veces no. Si yo encuentro otra persona con la que comparto ADN, ¿sí? Otro match, pensemos que tiene el mismo, que también comparte 280 u 400 centimorgans y es otro primo segundo. Y esa persona es a su vez match del primero, ¿sí? Por eso triangulación, porque hay 3 personas relacionadas que forman un triángulo, ¿sí? Eso significa que todos tenemos un antepasado en común, tenemos el mismo antepasado en común. ¿Basta con esto que seamos coincidencia cada uno, coincidencia de los otros 2? No, tiene que ser coincidencia cada uno de los otros 2 en el mismo cromosoma y en el mismo segmento de ADN, que eso lo podemos ver en una herramienta que es la que está ahora mismo en pantalla, que se llama navegador de cromosomas, o bueno, puede tener otros nombres en otras plataformas. Donde si ustedes ven cada línea esta, que acá está en verde, tiene un numerito a la izquierda, dice 1, 2, 3, 4, ¿sí? Hasta el 23, esos son los cromosomas, cada uno de nuestros cromosomas. Y lo que está en verde, sobre el fondo gris, es el segmento que coincide con la otra persona, ¿sí? Para que nosotros tengamos una triangulación, tenemos que tener un segmento que aparece compartido entre los 3. Si eso sucede, ese segmento necesariamente lo heredamos de la misma persona, porque es idéntico, ¿sí? Entonces tenemos un antepasado en común entre los 3. Si las otras 2 personas que yo encontré como coincidencia conocen a su familia biológica, me pueden aportar su árbol genealógico, yo puedo encontrar los 8 bisabuelos de cada uno de ellos, pero va a haber un par de bisabuelos que va a ser en común, que va a estar en común entre ellos 2, y ese va a ser el par de bisabuelos del cual yo desciendo, ¿sí? Eso es la triangulación. Encontrar 2 personas que conocen su origen biológico, que son coincidencias conmigo, son coincidencias entre sí, y investigando su árbol genealógico me permiten identificar ese antepasado en común para que después hacia abajo yo pueda conocer quiénes son las personas que descendieron, y ahí sí contactar a una sola rama de descendencia y tratar de hacer una prueba de ADN para comparar y ver si me encuentro con un hermano, con un medio hermano, con un primo hermano. Entonces, bueno, ese es el mecanismo de la investigación a través de genealogía genética. Estoy viendo las preguntas. Chat, a ver. También tengo mis datos de la genética. Hay otros encuentros. Súper importante conocer sobre los encuentros. Después voy a comentar un poquito sobre eso.
voy a apurar un poquito porque estamos sobre la hora, pero Sí, los primos hermanos ahí está fueron mis la match, última que que no son también familia. pregunta si a partir de la triangulación se puede determinar el origen étnico. Claudia pregunta. Sí, sí, porque a ver, el origen étnico ya los informes de los laboratorios nos dan porcentajes. Entonces nuestras etnias ya las vamos a conocer. Esas son estimaciones étnicas, no tienen la misma precisión que tiene el ADN compartido, ¿sí? En la estimación étnica. A veces se mejoran los algoritmos y van variando. Lo que sí podemos saber, si yo no conozco nada, hago mi análisis de ADN y me da que soy un 50% español y un 50% italiano, ¿sí? Surge una triangulación con dos coincidencias. Y esas coincidencias entre sí tienen un antepasado en común, o un par de antepasados en común, una pareja, que eran italianos. Bueno, yo puedo inferir que la etnia en común con ellos es la etnia italiana, que yo ya la tenía identificada, pero bueno, es esa rama. Desde ese punto de vista sí se puede determinar eso. Acá preguntan qué parte de mi información genética tiene que ver con mi lado materno. Bueno, con el lado materno, cuando hablamos de ascendencia materna, estamos hablando de ADN mitocondrial, que es el que determina el linaje materno. Pero bueno, Claudio, en tu caso, por ser hombre, acá, bueno, en genética hay algunas diferencias entre hombres y mujeres por los cromosomas sexuales, que es el par 23, cromosoma X y el cromosoma Y. En nuestro caso, en el caso de los hombres, nosotros tenemos un solo cromosoma X, que lo heredamos de nuestra madre, y un cromosoma Y que heredamos de nuestro padre. Entonces, en el caso particular de los hombres, cuando un hombre tiene una coincidencia en el cromosoma X con alguien, es por su ascendencia materna. Pero aclaro eso de los hombres porque no hay que confundir, si una mujer tiene una coincidencia en el cromosoma X con alguien, no se puede determinar si es por su ascendencia materna o paterna, porque tiene dos cromosomas X. Uno se lo heredó el padre y el otro lo heredó la madre. Así que bueno, a veces es indicativo, solo cuando se trata de un hombre. A ver. Acá Clara nos dice que en Family Tree se puede linkear el ADN del padre y se muestra un indicador de todos los matches, de todas las coincidencias que son paternas. O de la madre, lo mismo. Eso es así. La persona que que conoce o que testeó a su padre o a su madre puede indicarlo en esta plataforma, en Family Tree, y eso hace que se identifiquen todas las coincidencias maternas y las paternas. Es una funcionalidad bastante práctica. A ver. Triangulación, ¿se puede hacer? ¿En qué plataforma se puede hacer la triangulación? Bueno, la triangulación se puede hacer en la mayoría de las plataformas que nosotros usamos acá en Argentina, que son Family y MyHeritage y Argenética y HeadMatch. En MyHeritage aparece indicado como triangulación, ¿sí? En Argenética, en la versión actual no está indicado, pero se puede, en el navegador de cromosomas se puede diferenciar los cromosomas en común. En la versión nueva va a aparecer como triangulación. En Family no aparece indicado, pero también se puede analizar en el navegador de cromosomas. En HeadMatch es bastante más difícil. No lo menciono porque es realmente más complicado. A ver. Ahí queda una, Juan Pablo. Pregunta acerca del trabajo que realiza NPP en las provincias. Y bueno, habla ahí Mariela, que le mandamos un saludo. Ella es de Misiones, porque bueno, sabes que hace no mucho se sancionó y se reglamentó, corríjame si no, la ley de identidad en esa provincia, así que ellos están pidiendo también a ver si ustedes pueden hacer algún tipo de difusión o concientización en Misiones específicamente. Así es, sí, sí, sí. Bueno, nosotros siempre las campañas que hacemos, por eso hablaba de la importancia de una plataforma, de que el enfoque es un enfoque distinto por ser el enfoque de una ONG y de tener un fin social. Normalmente cuando se hace una campaña de difusión de lo que sea, se apunta a lo que mayor concentración tiene. Entonces muchas veces se distribuye una campaña de difusión con mayor concentración en Capital Federal y menos en el resto de las provincias. Muchas veces es así. Nosotros hacemos todas las campañas de difusión como campañas nacionales y bueno, tienen difusión en todas las provincias. Bueno, en lo que es Posadas también estamos siempre abiertos para propuestas, ¿no? En distintos lugares de relación
con distintos organismos. Bueno, acá en Santa Fe, quizás porque es más cercano, sin duda, también trabajamos y encaramos, tratamos de apoyar al trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe con kits de ADN ancestrales, algo que comenzamos el año pasado. Y bueno, todavía hay mucho, sí, como dice Mariela, hay mucho por hacer en cuanto a legislación. Lo de Misiones, sí, es algo que nos alegró muchísimo, como hace muy poquito cuando se reglamentó la ley en la provincia de Santa Fe y cuando van saliendo leyes provinciales, que en los últimos años se va incrementando la cantidad de legislación provincial. Así que bueno, sí, sí, es así. Sobre todo hay algunas provincias que tienen una concentración mucho mayor de casos de, bueno, de robo de bebés, ¿sí? Que son con los que después terminan como consecuencia con estas búsquedas, ¿no? Podemos hablar de Santiago del Estero, bueno, Tucumán mismo, donde yo nací, muy al límite de Santiago. Bueno, no voy a hacer una lista porque tampoco quiero hacer ni un ranking ni mucho menos, porque no es así, pero sí, es algo muy importante. Bueno, acá quería pasar a, por último, como para redondear en cuanto a iniciativas, a la iniciativa de Ángeles de Búsqueda. Que Ángeles de Búsqueda es de las iniciativas grandes, la más reciente, y bueno, es la que viene resultando más movilizadora, creo yo, por la cantidad de encuentros que se vienen dando y la frecuencia de esos encuentros. Ángeles de Búsqueda es una iniciativa que convoca a personas que hicieron su prueba de ADN y buscan familiares biológicos y que obtuvieron coincidencias que son, que no son cercanas, no son de familia inmediata, pero que tienen potencialidad para el encuentro avanzando con una investigación de genealogía genética. Y a lo que apunta es a personas que no tienen los conocimientos, que no tienen, por supuesto, no tienen por qué tenerlos, de genealogía genética y no tienen todas las herramientas, y les ofrece un equipo de genealogistas y profesionales con experiencia que los pueden ayudar y avanzar su búsqueda como si fuera una búsqueda propia, planteándoles estrategias con acceso a información, a herramientas de construcción de árboles genealógicos. Y bueno, es un equipo grande que lo pueden ver en angeles.nuestraprimerapágina.org. Bueno, está una lista de las personas que componen el equipo. Y bueno, es algo que nos está dando muchísimas alegrías porque estamos teniendo una cantidad enorme de coincidencias, mejor dicho, no de coincidencias, de resultados como consecuencia de los procesos de investigación. Anoche estaba hablando sobre esto también con Marcelo Núñez en la radio, que él me decía, es increíble, ustedes están teniendo a razón de un encuentro por semana a partir de Ángeles de Búsqueda. Y sí, no es constante, por supuesto, pero hay una cantidad muy grande de encuentros. Acá les voy a compartir algunos. Bueno, esta es la web de Ángeles de Búsqueda si quieren ingresar. Acá es uno de los últimos encuentros de Ivonne, que les comentaba más temprano. Que el caso de Ivonne sirve como para anclar la idea de que el que dice, no, si las muestras no son, si los bancos de datos no tienen información de personas de Argentina, ¿de qué me va a servir si yo nací acá? Bueno, Ivonne puede avanzar con su investigación a través de una coincidencia de una persona en España, ¿sí? Y a raíz de eso se avanza con la investigación genética y genealógica y encuentra a sus hermanos en Brasil, en Río de Janeiro. 2 hermanas y un hermano. Así que bueno, eso sirve en ese sentido para mostrar lo que antes comentaba. Y bueno, también el caso de Víctor, que lo anunciamos hace muy poquito. Bueno, estos son los casos de hace menos de una semana. Ayer mismo se cumplió también, bueno, esto es un encuentro que ayer se cumplió un mes desde que lo anunciamos, también un encuentro de Anaí y Federico, que son hermanos, son medios hermanos, y que a mí me movilizó mucho porque yo con ella venía estando en comunicación desde hace un par de años cuando hizo su prueba de ADN, se agregó la prueba de su medio hermano y se encontró la relación de forma inmediata, en ese caso, ahí no hubo un proceso de investigación, es otra cosa que también sucede. Y bueno, recién cuando ya estoy redondeando, también para ver si hay alguna pregunta más y para no irnos tanto en tiempo,
Pero recién cuando estaba viendo y quería contar esto para que vean un poco de qué se trata este encuentro, quería contar, y no tanto contar, pero quería hablar sobre algo que a veces idealiza, que es el encuentro y la relación, porque una cosa es el encuentro y otra cosa es el vínculo. Y el vínculo a veces aparece, a veces no aparece, a veces de una forma, a veces de otra. En ese sentido, bueno, nosotros subimos, lo tenemos en las redes sociales, hay un video de un vivo que hizo una de nuestras psicólogas, que es Cristina Costa, en relación al vínculo. Les recomiendo si lo quieren ver, la construcción del vínculo. Y en ese sentido, bueno, vemos una variedad muy grande de personas que establecen un vínculo, otras no. En algunos casos hay, el final no es final la palabra, perdón, pero el desenlace del proceso de búsqueda no es feliz en el sentido de de lo que uno esperaría. A veces hay rechazo. Ese rechazo a veces se sostiene, otras veces no, a veces cambia. A veces es al revés. Parece que hay un vínculo al inicio, pero no se sostiene en el tiempo. Pero lo que vemos muchas veces es que cuando los encuentros son entre hermanos y los dos hermanos buscan, ahí hay un impulso muy fuerte. Está, bueno, el lazo entre los hermanos, bueno, ese vínculo que si bien se construye, parte de un interés común, de una búsqueda que se viene avanzando. Y bueno, pensando en eso, pensé también en agregar acá, que es algo que no es reciente y no es de la iniciativa de Ángeles de Búsqueda, pero también fue un encuentro que fue muy movilizador, eh, que fue en pandemia, que fue el de Victoria Tedesco y Oriana. Voy a ver si lo puedo reproducir acá, para que vean algunas imágenes. Que bueno, este fue el momento en que Victoria llegaba a Capital Federal, a Ezeiza. Bueno, Victoria es de San Martín de los Andes. Y bueno, en este momento iba a conocer a su hermana, le iba a dar un abrazo por primera vez en su vida. No, estamos pasando un video que la verdad que no hace falta ni el volumen. Así que bueno, La verdad que es estremecedor. No hay es mucho para. muy movilizante. Sí, Y es solo uno de tantos. Esto me parece que bueno, comunica mucho. Eh, Comunica mucho sobre los vínculos y sobre por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Hay mucho trabajo detrás y hay cada vez más trabajo. Y por suerte, por consecuencia del trabajo de tanta gente, de tantos activistas, en NPP, bueno, somos una partecita de todo esto, de toda esta comunidad, de distintas organizaciones, de distintos activistas, independientes, que le ponen muchísimo de su tiempo y de su vida. Hay cada vez más difusión de estas posibilidades de búsqueda a través del ADN, que es una herramienta muy importante. También hay otras. Bueno, me toca hablar de esta. Y, y bueno, pasa lo que está pasando. Llegamos a un punto, un año, el 2023, donde la cantidad de encuentros aumentó exponencialmente, como sabíamos desde la teoría que iba a suceder. De la teoría, digo, desde el análisis matemático, ¿no? De esa progresión por cantidad de muestras, que las muestras aumentan de forma lineal y los encuentros de forma exponencial. Una cosa es saberlo desde los números fríos y desde lo matemático, y otra es vivirlo. Cada vez que llegan las muestras, los resultados de las muestras de Houston, de Family, nada, a mí me salta el corazón porque aparecen encuentros y porque sabemos cuáles son las historias de esas personas que estaban buscando, porque a muchos los conocemos y sabemos lo que significa para cada una de estas personas. A veces para el que no busca es difícil entender por qué es tan importante. Bueno,
ahora no es momento para, sobre todo con estas imágenes que son hermosas, para contar, a lo mejor, para el golpe bajo de la importancia que tiene la subjetividad de una persona, pero voy a decir que en eso puede ir la vida, en conocer los orígenes y en tener un sustento que es subjetivo y es tan importante como tantas otras cosas. Y bueno, con eso quiero cerrar de mi lado y escuchar si alguien más quiere, por supuesto, preguntar algo o aportar algo. Bueno, acá estoy. Súper claro, buenísimo todo. No sé, las preguntas creo que las fuimos respondiendo, tal vez ahí quedó una que estuve mirando, algún correo o algo que puedan contestar, porque hay alguien que dice que no le contestan cuando escribe. Ahora lo perdí, Acá lo obviamente veo, que iba a que dice pasar. muchas veces, esto creo que es así, muchas veces ocurre que tenemos match con kits que dicen administrados por NPP. Hay Sí, kits de la iniciativa de donación a madres donde las madres no tienen acceso a correo electrónico o a tecnología. Entonces, bueno, esos kits, para que puedan estar en comparación, igualmente los subimos a otras plataformas, pero las madres, esas en particular, que son algunas personas, no tienen acceso al correo para ver esa mensajería. En esos casos, hay una dirección de correo electrónico de NPP, pero también se puede escribir, por supuesto, a NPP o consultar, porque bueno, está indicado que son kits administrados por NPP, como pone ahí. Y bueno, me pueden consultar a mí si quieren, o enviar generalmente, bueno, la canalización es a través del correo electrónico, todo lo que es consultas, que es info@nuestraprimerapagina.org. Ahí pueden escribir y consultar sobre una coincidencia en particular, si es de esta iniciativa. Y bueno, de ahí vamos a tratar de agregarles la información que tengamos nosotros. bueno, Juan Pablo, la verdad que ha sido un lujo. Yo, por lo menos, nada, me encantaría volver a repetir, si es que el instituto lo permite, otra charla, agradecerles a todos la presencia y siempre vemos caras conocidas y cada uno de estos encuentros son aportes, ¿no? Así que esperemos que llegue la luz de la verdad a cada uno de los que estén buscando. Así que gracias, Juan Pablo, y gracias a todos. Gracias a ustedes y bueno, a toda la gente que está acá. Bueno, nos vemos en la próxima, gente. Hasta Nos luego. vemos. Muchas gracias. Hasta Adiós. luego.